Queremos darle buenas tardes. Apreciamos su presencia en este lugar para venir a oír la palabra de Dios. Permita al Señor que este sea el día inolvidable para usted, como el día en que usted recibió a Cristo, y para encaminarse con nosotros rumbos al cielo. Vamos a comenzar este culto cantando otro coro, el coro 26. Dice este coro: He aquí Jesús a tu puerta está, a la puerta de tu corazón. No le dejes ir sin tu puerta abrir, si deseas la salvación. Pues abre, abre, deja al Salvador entrar, y por siempre jamás feliz serás. Serás feliz por siempre y jamás dejará de ser feliz. Coro 26. He aquí Jesús A tu puerta está, a la puerta de tu corazón. No le dejes ir sin tu puerta abrir, si deseas la salvación. Pues abre, deja al Salvador entrar, y por siempre jamás feliz será, si dejares a Cristo entrar. Vamos a orar. Padre, queremos acercarnos a tu presencia. Queremos darte gracias por el Señor, el Salvador nuestro. Queremos darte gracias, Padre, por el deseo tuyo, que quieres que todos los hombres sean salvos. Queremos en esta noche encomendar la palabra tuya. Reconocemos ante tu presencia que no somos suficiente para predicar tu palabra. Rogamos, Padre, que nos ayudes. Santifica los vasos. Permite que el Espíritu tenga libertad en esta noche, que use tu palabra y que pueda aplicarla en el corazón de aquellos que aún no son salvos. Queremos, Padre, descansar en tu presencia. Te rogamos una vez más la ayuda. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en 2 versículos de la palabra de Dios. Primero, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a leer ahora en el tercer evangelio, en el capítulo 13. Evangelio escrito según Lucas, capítulo 13, versículo 23. Lucas 13, 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido,
y en nuestra plaza enseñaste, pero dirá, os digo que no sé de dónde soy. Que el Señor prospere en esta noche su santa palabra. Amén. Este versículo de la palabra de Dios, donde hemos comenzado a leer en esta noche, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, es un versículo que en gran cantidad de personas se lo conocen, inclusive hay niños de la clase bíblica que ellos recitan este versículo perfectamente, hasta con mímica y todo. Pero este versículo, amigos, tiene una tremenda verdad que en esta noche se aplica en la predicación del Evangelio. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo tiene que ver, amigos, con la singularidad de la salvación. Tiene que ver con aquel que está llamando y con el disfrute que recibe una persona cuando abre la puerta del corazón, hablando aplicativamente. Este versículo, amigo, está enmarcado en una sección donde el Señor está haciéndole un llamado a las iglesias. Pero en esta noche nosotros quisiéramos llamar su atención a quién o qué clase de persona es la que está en la parte de afuera llamando a la puerta. ¿Quién es él? A lo menos en este primer capítulo de este libro de Apocalipsis, este libro a nosotros nos da unas definiciones o nos dice o nos aclara quién es la persona que está llamando a la puerta del lado afuera. ¿Quién es él? Bueno, el apóstol Juan, él comenzando este libro, él nos va a describir quién es la persona que está afuera llamando. Él dice en el versículo 5 del capítulo 1, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Aquel amigo que está en la puerta o fuera de la puerta llamando, el apóstol Juan está diciendo que es aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En esta noche, amigos, nosotros podemos decirle a usted que el Señor, aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros en la cruz, en esta noche está afuera de tu corazón llamando. Al que nos amó. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. La palabra, amigos, nos enseña, nos revela que Dios nos ha amado. Y nos ha amado tanto que no se reservó lo más precioso que tenía en el cielo. Nos dio a su Hijo. Aquel que nos amó. O le digo de esta manera, aquel que le amó. En esta noche está afuera de tu corazón y te está llamando. No solamente eso, el apóstol Juan dice, aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que está afuera en esta noche de tu corazón, que quiere, amigo, entrar en él, fue aquel que murió en la cruz, el que la palabra de Dios revela que él derramó toda su sangre. La Biblia dice que nosotros los creyentes, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él fue aquel que estando colgado en el madero, la palabra revela que después que él murió, un hombre fue con una lanza y traspasó su costado, donde brotó sangre y agua. Eso lo convierte a él en el Redentor, en aquel que pagó completo. Es por eso que la Biblia lo llama a él como aquel que es la propiciación por nuestros pecados, aquel que pagó completo, aquel que te amó, aquel que derramó su sangre en la cruz. Eso que en esta noche, amigo, está afuera. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hay dos lugares donde él no está, amigo. Él no está en este lugar, en el lugar de tormento, en el infierno. Pero en esta noche, amigo, tampoco está en tu corazón. Te conviene dejarlo entrar.
Porque si Él no entra en tu corazón, te vas a perder en el infierno. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que nos amó y que derramó su sangre preciosa está fuera de tu corazón. El apóstol Juan, en este libro, sigue dándonos unas características de quién es aquella persona que está llamando a la puerta. Versículo 8 del capítulo 1, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El que en esta noche, amigo, está fuera de tu corazón, que está llamando insistentemente, es aquel que la Biblia revela. Él es el Dios omnipotente, aquel que todo lo puede. Que la palabra revela que Él es autoexistente. Aquel que, amigo, no sucumbe a las edades, que se encarnó, el Hijo de Dios, Dios mismo. El Todopoderoso que tiene poder en esta noche para perdonar tus pecados. La palabra nos enseña que en esta noche está afuera de tu corazón. Aquel que todo lo puede, amigo, que en esta noche quiere salvarte, está fuera de tu corazón. ¿Por qué razón aún no eres salvo? ¿Por qué razón, amigo? Porque no has tenido usted un encuentro personal con Él. ¿Por qué razón cada creyente, amigo, tiene salvación? Recuerda su cómo, su cuándo y su dónde, porque cada persona creyente, redimido, convertido, lavado por su sangre, tiene un cómo, un cuándo, un dónde y una seguridad de salvación. ¿Usted la tiene? ¿Sabe por qué no la tiene? Porque Él aún permanece afuera. Jesús, amigo, está aún afuera. No desaproveche la paciencia de Dios. En tu casa hay un hermano llamado Luis. Él es hijo del hermano Rafael Guevara. Muchos lo conocen al hermano Rafael. Luigi, él no sabe leer, él es como ciego, él nunca ha predicado, nunca ha leído públicamente, nunca ha orado, nunca ha pedido un himno públicamente. En estos días me impresionó que me le acerqué. Luigi, ¿cómo te encuentras? Me encuentro bien. Hasta que él venga o me llame a su presencia. Qué tremenda seguridad. ¿Usted la tiene? Usted tiene, amigo, la seguridad que si la muerte le alcanza, no te vas a perder. Nosotros la tenemos, amigo. No la tenemos porque seamos mejores que usted, en ninguna manera. Tenemos la seguridad de la salvación, amigo, porque nuestra confianza la pusimos en Él. Y la palabra revela que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay posibilidad de perdición para aquel que acepta a Cristo como Salvador. No perecerán, dice la Biblia. Otra cosa que nos dice el apóstol Juan acerca de aquel que está llamando a la puerta, versículo 13 del capítulo 1, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta ropa tiene que ver con aquel que Él está entronado en el cielo como sacerdote. Pero también, amigos, nosotros pudiéramos aplicarlo de otra manera. Uno cuando va a un tribunal, o aquel que habita un tribunal, él sabe que el que tiene la vestimenta de juez es aquel que está vestido con una túnica que llega hasta los pies. Y en el versículo 14, el 15, y su pie semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Nosotros, amigos, los creyentes, hemos sido enseñados que el bronce en la palabra de Dios nos habla de juicio. En otras palabras, en esta noche, amigo, el Señor Jesucristo, la persona que está afuera, que está llamando, que quiere entrar, es aquel que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. El que en esta noche, amigo, desea salvarte es el mismo que se va a sentar en el trono para juzgarte si no crees.
Aquel amigo delante del cual todos y cada uno de los perdidos se van a presentar en el trono blanco. En esta noche, amigos, se encuentra afuera. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Otra definición que nos dice el apóstol Juan, o que el mismo Señor dice en el versículo 18, acerca de quién está tocando la puerta, él dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. La persona, amigo, que en esta noche está tocando tu puerta, que quiere entrar a tu corazón, que quiere, amigo, que tengas un encuentro con Él, es aquel que resucitó de los muertos conforme a la palabra de Dios. La palabra revela o dice que al Señor lo sepultaron. Pero el Señor, amigo, el tercer día, conforme a la palabra de Dios, se levantó de los muertos. Le dio pruebas indubitables de que el mismo era el que había resucitado. Y la Biblia revela que Él se sentó en los cielos. Aquel que resucitó, que va a ser el juez, que nos amó, que derramó su sangre preciosa, es aquel que en esta noche, amigo, quiere salvarte y está afuera. Le conviene, amigo, dejarlo entrar. Otra definición que dan estos primeros capítulos con respecto a aquel que está fuera de la puerta. Hay una palabra, una expresión que el Señor utiliza cuando le escribe a las 7 iglesias, a las 7 iglesias. Él a todas las iglesias le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Amigos, eso a nosotros nos habla de su omnisciencia. Aquel que todo lo sabe. Amigos, en esta noche nosotros no sabemos, desconocemos cuántos pecados tienes, cuántos has hecho. Pero una cosa sí sabemos, amigo, que aquel que conoce tus obras las tiene escritas en el libro de las obras. Nosotros desconocemos, amigo, qué estás pensando, qué estás haciendo, qué vas a hacer. Él sí lo sabe. Hay personas que dicen: no, hermano, yo creo mañana. Amigo, el que todo lo sabe, en su soberana voluntad, usted no sabe si usted no llega mañana. Termino. Hay un caso de un hombre minero. En una noche estaba en un culto de predicación del evangelio donde él entendió su condición, entendió que estaba perdido. Esa noche él se quedó para hablar con los creyentes, para rogarle que por favor le ayudara, porque él quería ser salvo y no sabía cómo hacerlo. Cuenta que se hicieron las 11 de la noche y el predicador le dijo: vamos a dejarlo para después. Y el hombre le dijo: no, señor, yo no me voy de aquí hasta que no resuelva el asunto en esta noche. Bueno, se quedaron. Como a las 3 de la mañana, el relato cuenta que ese hombre aceptó al Señor. Al siguiente día, hubo un tremendo derrumbe en la mina donde él trabajaba. Fueron a buscar a los sobrevivientes y oyeron las palabras de un hombre entre sollozos. Comenzaron a escarbar y estaba aquel hombre que en la noche pasada se quedó en el culto. ¿Sabe qué dijo ese hombre? Le doy gracias a Dios porque yo anoche resolví este asunto. Amigo, usted quiere ser salvo, lo desea, no lo deje para después. Es peligroso. Hay tantas personas que ellos, oyendo la palabra de Dios, estando tan cerca, les alcanzó la muerte, amigo, y ahora van a estar para siempre tan lejos de la presencia del Señor. Él profere su palabra. Amén.
Vamos a cantar. Gracias. En el himno 120, la primera estrofa dice: ¿temes que en la lucha no podrás vencer? Contra las tinieblas has de contender. Abre bien la puerta de tu corazón. Deja al Salvador entrar. Vamos a cantar la primera estrofa del himno 120. El pez de la lucha no podrá vencer, contra las tinieblas hace contender. Abre bien la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre bien la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Quiero leer un versículo primeramente conocido como el que acabamos de oír ahorita. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. Los sucesos día tras día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, oiga bien, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero ratificar esa expresión, que quita el pecado del mundo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, la religión, lo que se hace religiosamente, no pueden quitar el pecado. Es ineficaz. Ahora, el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. El sacerdote, con los ritos que hace, no puede quitar el pecado. Pero dice el versículo 12, hablando de una persona especial: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Dice ahí, se ha sentado a la diestra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor prospere la lectura con lo que ya hemos oído en esta noche. Apreciados amigos que en esta noche nos acompañan acá, usted esta noche va a ver en este lugar el bautismo de un hermano que un día, como usted en esta noche, oyó el mensaje del Evangelio, lo aceptó,
lo creyó y fue limpiado con la sangre de Jesucristo. Él ha entendido que el próximo paso era el bautismo y en esta noche él va a dar testimonio de la fe que él profesó aquel día. Estoy seguro que él llegó a entender que mientras él vivía sin Cristo en el corazón, no podía ser salvo. Los ritos que él practicaba y toda la ceremonia que él podía practicar no le podían quitar el pecado. Y si usted llegase a entender en esta noche esta realidad tan preciosa, que en la condición en que usted se encuentra, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, usted está perdido. Este suceso que hemos leído primeramente, Juan el Bautista estaba al otro lado del río Jordán. Él allí estaba bautizando y al siguiente día Juan vio al Señor Jesucristo que venía por la ribera del río Jordán. Y aquella multitud que había allí, viendo el acto de los bautismos como en esta noche, Juan le señaló la persona que puede en esta noche limpiar el pecado de su alma. Juan le dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La realidad más grande y la seguridad más satisfactoria que hemos podido cada uno de nosotros disfrutar ha sido el día cuando nosotros entendimos esta realidad, que estábamos perdidos, pero que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Juan está haciendo aquí públicamente la presencia del uno que podía acabar con el pecado de todos aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal. El pueblo de Israel, mucho del pueblo de Israel entendió esta expresión. Ellos se acordaron del día de la Pascua, cuando tenían que sacrificar el cordero. Y como víamos, creo que era hoy, en los postes, en los dinteles y en los postes de la puerta. Y cuando el ángel heridor pasara y veía la sangre en los postes y en el dintel, no entraba en esa casa. Allí había vida. Allí iba a haber paz. Pero donde la sangre no estaba en las puertas, en los postes y en los dinteles, allí había llanto, había tristeza. Desde el siervo, el hijo del siervo, hasta el hijo del monarca faraón. ¿Por qué? Porque no apreciaron el mandamiento de Dios de aplicarse la sangre. Tómese cada uno un cordero. Y mi amigo, señores, en esta noche, esta es una gran oportunidad que usted tiene en esta noche para creer esta realidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Usted podría decir del mundo y pasarle su responsabilidad a otro, pero no. Usted podría decir en esta noche, asumiendo su responsabilidad de pecador perdido: he aquí el Cordero de Dios que quita en esta noche el pecado de mi alma. Yo lo recibo como mi Salvador personal. Aquel pueblo, cuando Juan anunció esto, algunos de los que Juan les había hablado
Al siguiente día vieron a Jesús y siguieron a Jesús, porque entendieron, esta es la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Este es el verdadero Cordero. Sacrificaban el Cordero y la sangre era la señal de la fe que ellos habían puesto aquel día de la Pascua para salir libre. ¿Usted quiere ser libre en esta noche de las ataduras del pecado? Y no me diga que no. Claro que sí quiere. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no, yo no tomo más? Y las mujeres también a veces, no, yo no hago más esto, no voy más a la fiesta, no. Pero al otro día vuelve a caer. O el próximo viernes, y cumplió años mi compadre, y la comadre está cumpliendo años. Y yo no soy tan pecador como los otros, porque yo compro mi cervecita y me las tomo dentro de la casa. Yo no salgo por ahí. Mire, amigo, a usted en esta noche le conviene apropiarse del Cordero de Dios, apropiarse de Jesucristo como su Salvador personal. He aquí, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confesares con tu boca, serás salvo. ¿Cuánto tienes que pagar? Usted ha venido todas estas semanas o algunos días aquí, ¿verdad?, a oír el Evangelio. ¿Cuánto ha pagado? Si estuviéramos en los años antiguos, dijera, ni una locha. Nada. ¿Por qué? Porque esto es un don de Dios. Somos salvos por gracia. Dios no nos exige nada de lo que tengamos en casa o en el bolsillo. Dios le exige a usted es que usted en esta noche abra la puerta de su corazón. He aquí el Cordero de Dios que quita. Me satisface esta expresión, que quita. Pero el escritor a los hebreos está diciendo, la sangre de los toros que eran sacrificados para cubrir el pecado y de los machos cabríos, de esos animales, no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían. La nación cada año tenía que presentarse y pararse, y todavía lo hacen, pararse frente al muro de las lamentaciones a confesar los mismos pecados. Los mismos pecados. Y el sacerdote continuamente está ofreciendo sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuántas veces en Semana Santa usted ha confesado sus pecados? Toda la Semana Santa, y sale de allí derechito, apurado para fumarse el cigarrito, porque mientras estaba en la iglesia no podía. ¿Por qué? Porque no puede quitar el pecado. La religión no puede quitar el pecado. Y usted no hace pecado para convertirse en pecador o pecador. Usted comete pecado como lo cometía yo, porque era un pecador. Pero en esta noche, la sangre de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Él dice aquí que esos sacrificios que los sacerdotes hacían o hacen cada día, dice, nunca pueden quitar el pecado, no pueden. Y cuando eso no tiene el poder, esos ritos no tienen el poder para quitar el pecado, la persona continúa perdida. Y yo le voy a decir algo más en cuanto a esto.
pero se lo voy a decir muy solemnemente a los que están por aquí y a los que están por acá. Una persona que muere en sus pecados no puede entrar al cielo. El cielo está como está esta puerta aquí, cerrado eternamente y para siempre para la persona que muere en el pecado. No puede. Esos ritos no pueden quitar el pecado. Y el pecador que muere en sus pecados no puede entrar al cielo. Para usted poder estar en el cielo, usted necesita en esta noche apropiarse del Cordero de Dios que quita el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del poder de Dios. Esto nos habla del poder, del sacrificio de Cristo. Todos esos sacrificios fueron resumidos en un solo sacrificio, el día que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Todo ese poco de sacrificio fueron resumidos en la realidad cuando el Cordero de Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Y dice, y se ha sentado a la diestra de Dios. Esto nos habla de triunfo, de triunfo. Él murió en la cruz. Allí pagó por sus pecados y por mis pecados. Allí pagó por el pecado de todo el mundo. Un momentico, pero esto no quiere decir que como ya Él pagó, ya yo estoy exonerado del pecado. No. Esto es algo que tiene que ver con una decisión y un encuentro personal. Él pagó por sus pecados, pero usted tiene que reconocer que es un pecador. Ya el cielo no exige más, ya no hay más negocio por el pecado. Ya Dios no va a hacer más nada en relación con el pecado en la tierra, ya todo está pagado. Pero usted debe aceptar esta realidad. Es como que una persona saque un carro fiado y en la agencia está la deuda. Pero llegó un hermano, llegó un familiar y pagó la deuda y va a su casa y le dice, mira, ya tú no debes nada, el carro está pago. Pero eso es verdad, si ya todo está pago. No, chico, yo no lo creo. Entonces esperas el mes y agarra tu platica y vas al lugar a pagar la deuda, pero ya esa deuda está cancelada. Usted lo que tiene que hacer es creer que está paga ya. Acepte esta realidad. Cristo pagó por sus pecados. Acepte esta verdad en esta noche y su alma será bendecida eternamente y para siempre. Ya está pago. El sacrificio de Cristo quitó el pecado y Él se ha sentado a la diestra del poder de Dios allá en los cielos. En triunfo, Él fue sepultado, resucitó al tercer día. 40 días pasaron dando pruebas indubitables y ahora a los 40 días fue llevado arriba. Arriba, y los discípulos lo vieron irse al cielo y se sentó. Él no pidió permiso para sentarse en esa silla era del Hijo y Él se sentó. Cuando los hijos vienen de viaje a la casa, ellos no piden permiso para sentarse, entran con toda libertad, porque esa es su casa. Él está en la gloria y en esta noche tiene poder perpetuamente para salvar a todos aquellos que se acercan a Él, mirándole por la fe. Hemos leído en Juan y termino. Pero si andamos en luz, esta es la relación entre creyentes. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y Él añade la realidad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quieres algo más claro? ¿Quieres algo más claro? La sangre de Jesucristo, no la sangre de los animales, no es cargar una cruz de aquí hasta el Cerro Santana. No.
1000 veces no. Allí sentado donde usted está en esta noche, la sangre de Jesucristo en esta noche le limpia de todo pecado. ¿Y qué va a pasar con su alma? Que ahora pues no hay ninguna condenación para las personas que están en Cristo. Esa posición gloriosa de muerte a vida. Venga Cristo en esta noche, disfrute desde esta noche el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque lo único que puede quitar el pecado de su alma es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita. Grábese eso en la tabla de su corazón en esta noche. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios que murió en la cruz, me limpia de todo pecado. Y como dice el poeta, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Que Él prospere su santa palabra. Una vez más le damos la bienvenida a los que nos honran con su presencia esta noche en el culto. Vamos a cantar en el himno número 21. Gracias. Himno número 21. Ojalá que usted pueda hacer suya estas palabras. Confío yo en Cristo, quien en la cruz murió. Por esta muerte listo, al cielo viajo yo. Con sangre tan valiosa, lavó mis culpas Él. La derramó copiosa, mi Salvador tan fiel. Como hemos escuchado, la sangre de Jesucristo es la única que limpia el pecado del pecador. Entonces, himno número 21. Confío yo en Cristo, quien en la cruz murió. Por esa muerte listo, al cielo viajo yo. Con sangre tan valiosa, lavó mis culpas Él. La derramó copiosa, mi Salvador tan fiel. Me cubre su justicia de plena perfección. Eres Jesús delicia, eres mi salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma ahora avanzo al cielo donde está. A disfrutar mi vida contigo, mi Señor. Delicia infinita y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu voz de voz. Espero yo cantar
Vamos a leer con la ayuda del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a considerar algunas porciones relacionadas con bautismo. Esa palabra que se ha estado mencionando aquí varias veces en la asamblea, y algunos han venido esta noche para presenciar el acto del bautismo de un hermano. Pero vamos a leer primeramente en Hechos de los Apóstoles. Hay varias porciones que nos hablan de ese tema, pero vamos a ir solamente a algunas. Aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En la Biblia no aparece el bautismo de niños. No aparece. Se bautizaban hombres y mujeres. Y versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Era una manera como bautizaban antes de que el Señor fuera glorificado. Es una manera de, como también encontramos en el nombre de Jesús. Pero más adelante vamos a leer otros versículos. En el versículo vamos a comenzar en el versículo 35 del mismo capítulo 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y vamos a ver el caso de otro que fue bautizado en el capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora capítulo 16 de este mismo evangelio. Y vamos a leer para abreviar un poco la lectura, versículo 31 del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas
Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, esperando ser bendecido por el Señor. Amén. Esta palabra bautismo, la palabra bautizar, que encontramos en las Sagradas Escrituras, ha sido muy distorsionada. Lo que realmente significa la palabra bautismo es estar dentro y debajo de, o sea, es sumersión. Y ese acto del bautismo es algo que también encontramos relacionado con la muerte. Cuando una persona muere, la mayoría de los venezolanos tenemos como práctica sepultarle. Y es una práctica antigua. Lo encontramos en todos los casos mencionados en el Antiguo Testamento, les sepultamos, pero a una persona que ha muerto. No podemos sepultar a una persona que no ha muerto. Imagínense cómo será que alguien que no haya muerto lo sepulte. Eso debe ser algo muy terrible. El bautismo es como la sepultura para un muerto. Por lo tanto, no se puede bautizar a una persona que no ha muerto al mundo, que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal. No se debe bautizar, porque es como sepultar a alguien que todavía no ha muerto. Pero la palabra bautismo, que es sumersión, y es estar dentro y debajo de, como vamos a presenciar aquí en esta noche, el hermano que va a ser bautizado. Porque si el bautismo no es sumersión, entonces sepultar no es poner debajo de la tierra. Nadie se va a conformar. Escuche bien, apreciado oyente, si usted tiene otra idea. Pero estamos tratando de mostrarle por la Sagrada Escritura, con la claridad con que ella nos habla, porque aquí están los registros de Dios, para que nosotros le obedezcamos a Él y no hagamos como nos parece. Pero una persona que muere, uno no lo va a llevar al cementerio y hay ahí un poquito de tierra y agarramos la tierra con las manos y le rociamos tierrita sobre la cara y decimos, ya lo sepultamos. ¿Usted cree que queda sepultado? Así no, ¿verdad? Así no se puede sepultar. Por lo tanto, si una persona piensa que bautizar es echar agua en la cara, entonces es lo mismo, porque eso no es lo que significa bautismo. Y aquí en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, encontramos que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio de Jesucristo, le creyeron lo que Felipe predicaba. Como cada uno de ustedes en esta noche cree, si cree, lo que estamos predicando, que es el Evangelio de Jesucristo. Estamos predicando que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, que Él no tenía por qué morir, pero murió por el pecador. Se responsabilizó ante Dios por mis pecados y Él murió por mis pecados. Él vino del cielo. Esta franja, esta línea de color morado nos lleva a que Él nació en esta tierra. No nació en el camino ancho como hemos nacido todos en pecado. Nació aquí. No nació dentro del Edén, nació fuera del Edén. Pero nació aquí en la tierra. No con un corazón contaminado como lo que está a lo largo del camino ancho, sino con un corazón blanco. Un corazón puro. El mismo Dios Espíritu encarnando en el vientre de la Virgen María o la Señorita María para
identificarse con el ser humano, pecador perdido, nació en esta tierra, pero nació totalmente distinto, porque nació sin pecado. Nació de una mujer, pero una mujer que Dios la seleccionó como una mujer que tenía la capacidad para ser el instrumento para que en su vientre concibiera y diera a luz al Hijo eterno de Dios, que no comenzó en María. Cuando nosotros leemos la oración sacerdotal que encontramos en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 17, el mismo Señor Jesucristo dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que María ya Él era. Pero como Dios es espíritu, así fue como el Señor le dijo a una samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, que es el Evangelio que nos muestra con mucho más claridad la deidad de el Señor Jesucristo como Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, porque es espíritu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Evangelio que estamos predicando es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo. Y esa palabra Evangelio, que significa buenas noticias, buenas nuevas, algo distinto, que trae al ser humano un cambio, produce una vida nueva. Que el Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por el pecador. Lo entendí, murió por mí. Y hemos leído cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Pero también encontramos que habían los que se bautizaron en el nombre de Jesús. Sin embargo, también hay textos para mostrar que es necesario bautizarse en el nombre de Jesús, no en la forma como lo presenta el escritor de los Hechos de los Apóstoles, que se bautizaba en el nombre de Jesús, porque todavía el Señor no había sido glorificado. Pero hay la otra escritura que nos muestra que nosotros los salvados somos bautizados en el nombre de el Señor Jesucristo por su autoridad. Como lo leemos también en el Evangelio escrito por el apóstol Mateo, y vamos allá porque nosotros no nos levantamos aquí para decir lo que nos plazca, sino lo que está escrito, como lo dice la palabra de Dios. Y aquí en el Evangelio escrito por el apóstol Mateo, capítulo 28, allí vamos a ver cómo es que el Señor mandó a bautizar. Y cómo es bautizarse ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, capítulo 28, dice, versículo 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, esto lo dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese bien, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De modo que la manera como el Señor nos mandó a bautizar es en el nombre del Padre. No decimos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque son tres personas, pero un solo Dios.
Pero aquí la Biblia dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así fue como Él mandó bautizarlos. Estar dentro y debajo de, meter debajo del agua el bautismo, que simboliza lo que ocurrió en la persona al creer, que murió para el mundo y ahora vive para Cristo. Fíjense bien que todos los casos mencionados fue de personas que creyeron. Cuando aquel hombre iba leyendo el libro del profeta Isaías, era un etíope, venía de Jerusalén, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Estos días se ha mencionado mucho sobre la franja de Gaza, pero él iba para Etiopía. Estaba seguramente tomando esa misma ruta, por ese camino que va en descenso hacia Gaza. Iba en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y un ángel le dijo a Felipe, acércate por ese camino. Y cuando él estaba cerca de ese camino, venía este hombre leyendo el libro del profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y el hombre venía leyendo, como cordero a la muerte fue llevado, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién será que dice el profeta esto? Y se acercó al predicador y le pregunta, ¿entiende lo que lee? Y él dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Este hombre no era alguien que no supiera de letras. Este hombre era funcionario de la reina de Candace y él estaba sobre todos los tesoros. Era un economista, un hombre muy capacitado, y era un lector. Iba leyendo el libro del profeta Isaías, y a esta altura ya iba por lo que en nuestras Biblias es el capítulo 53, de modo que era un lector. Tal vez usted es lector de la Biblia. Tal vez hay alguno aquí en el culto esta noche que lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento, pero no entiende, ¿verdad? Este tampoco entendía. Y tenía capacidad, como la tiene usted, pero no entendía. Pero aquel día comprendió que él, el Cristo, el Hijo de Dios, fue llevado a la cruz como un cordero sin ofrecer resistencia. Como una oveja le despojaron de su ropa y tampoco hizo resistencia y murió por el pecador. Felipe le dijo, ese es el Hijo de Dios, que murió en lugar del pecador. Pero Él resucitó. Ya no está en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y Él mandó a predicar el Evangelio. Y Él nos mandó a predicar, y todo aquel que cree en Él, que recibe a Cristo como Salvador y acepta el valor de la sangre que Él derramó en la cruz, es salvo. Pero se identifica como un salvado bautizándose. Públicamente está diciendo, yo soy salvo. No se bautiza para ser salvo, porque una persona no lo sepultan para que se muera. Lo sepultan porque ya está muerto. De modo que no sepultamos para que el hermano se salve. Se bautiza porque ya él es salvo. De modo que este hombre entendió. Y me imagino la sorpresa para el predicador cuando el hombre, tal vez en un silencio, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si cree de todo corazón, bien puede. Paren el carro allí, paren ese carro. Y descendieron del carro. Hay tres pasos aquí que nos gusta siempre mencionar, porque son tres pasos que se cumplen en el bautismo que se celebra, el bautismo cristiano, el bautismo conforme al Evangelio. Y fíjese bien, descendieron ambos al agua. Esa palabra significa que está entrando al agua. Eso es
inmersión, es entrar. Pero entonces fíjese, y le bautizó. Eso significa que está poniéndose dentro y debajo, que es sumersión. Pero la otra palabra, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, esa es el tercer paso, que significa emersión. No se queda allá abajo, porque eso está diciendo que Él es de Cristo, que Él murió para el mundo. Pero el hermano le levanta, el hermano que bautiza, le pone fuera. Y él, así como el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, hemos resucitado con Cristo. No, el hermano no resucita, o sea, no viene a la vida en Cristo por ser bautizado, sino por creer en Él. Pero simbólicamente lo está diciendo en el bautismo. Pero mira, apreciado oyente, para eso se necesita creer. Creer de todo corazón y recibir a Cristo. Creer que la sangre de Cristo está vigente para limpiar el alma del más vil pecador de todo pecado. Ojalá que usted esta noche no solamente pueda presenciar el acto del bautismo, sino que usted sea salva o salvo esta noche, creyendo en Cristo como su buen Salvador. Que el Señor le ayude y Él prospere su santa palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por tu ayuda. Estamos delante de ti, sentimos el peso en nuestras almas ante la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Y esta noche la asamblea va a celebrar el bautismo de un hermano, un creyente en Cristo. Te rogamos que ayudes al hermano que va a bautizar y al que va a ser bautizado. Que este acto surta un efecto solemne en el corazón de los presentes aquí en el culto esta noche. Te rogamos pues tu gracia para el acto y te damos las gracias por la predicación del Evangelio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mientras que se prepara el hermano que va a bautizar y el que va a ser bautizado, vamos a cantar en el himnario nuevamente un precioso himno. Y vamos a cantar el himno que tiene la música del que cantamos antes, pero ahora con las letras de bautismo. Hay que mover algo. Vamos a cantar entonces en el himno número 308, la primera estrofa. Yo quiero obedecerte, Jesús mi Salvador, y en agua bautizarme según tu ley, Señor. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida continuamente andar. Así la fe demuestro que solo está en Jesús, que yo con él he muerto al mundo por su cruz. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida continuamente andar. Nuestro hermano Pedro Jaimán,
Aymar Arias Marín. Una vez andaba buscando de la verdad, confundido, y escuchó varias veces el Evangelio Santo por casi un año. Y hoy se ha citado una palabra del Señor que fue la que te llevó hasta los pies de él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa fue la palabra que le tocó aquí. Y de esa misma noche se escuchó en su casa, recapacitando sobre esa palabra, sobre su condición pecadora delante del Señor, le aceptó como su Salvador personal. Ya no quería seguir en ese camino que andaba, camino ancho. Y de ese momento aceptó al Señor. Esa misma noche aceptó al Señor. Y ahora, desde ese mismo día, es salvo. Su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, limpió de todos sus pecados. Y esta noche, Él nos va a dar ese paso, el mandamiento del Señor, de ser bautizado. Es un acto simbólico, como hemos escuchado, de morir al mundo y vivir ahora, desde el momento que el Señor, vivir ahora para el Señor. Esta noche, hermano Pedro, le bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al mundo yo renuncio, sus pompas vanas son. Ahora al cielo aspiro de todo corazón. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar. Y en novedad de vida continuamente andar.